Primera de Corintios, que es donde estamos ahí, ¿verdad? Y lo va a tener abierto en el capítulo 6 de Primera de Corintios. Pero se acuerda que en la última clase que les di, les quedé debiendo un versículo, ¿verdad? ¿Sí se acuerda? ¿Sí lo encontró usted? Sí. Es en el Levítico capítulo 23, versículo 38. Ahí es donde habla acerca del don. O sea, estábamos explicando acerca de lo que significa don en el Antiguo Testamento y lo que significa en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Eso usted ahí lo va a encontrar. Pero ahora vamos a entrar en la segunda característica que estábamos hablando de lo que es la iglesia de Corinto. Explicábamos que en la iglesia de Corinto, hermanos, se manifiestan muchas características, y ahora vamos a hablar de ese problema de la inmoralidad generalizada. Hay una gran inmoralidad dentro de lo que es en la ciudad de Corinto, pero que también había entrado a la iglesia de alguna manera. Y ahora vamos a ver esas características. Y quizás, hermano, como siempre decimos, no estamos para juzgar a nadie, sino para aprender la palabra del Señor, para vivir mejor, ¿verdad? Y para entenderlo mejor. Cuando usted y yo venimos en el Espíritu, sea quien sea que nos dé la enseñanza, y usted está en el Espíritu, 2 o 3 palabras usted las va a entender y va a comprender el propósito de la enseñanza. Entonces, es inconcebible que a la altura de la edad que tenemos en el Evangelio, digamos, es que no aprendí nada, ¿verdad? Algo vamos a aprender, algo. O tal vez yo no lo entendía de esa manera, pero ahora lo voy a entender mejor. Sí, me explico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la hermana dio la clase la semana pasada, el miércoles pasado. Y cuando ella estaba citando los pasajes, el Espíritu del Señor me habló ahí, ahora entienden, dice, ¿por qué habían tantas mujeres estériles en Israel? Yo, ¿cómo? Sí, por ejemplo, Ana era estéril, ¿verdad? Elizabeth era estéril. Y 2 siervas del Señor. Dos mujeres que le servían al Señor. Pero cuando usted mira el otro pasaje que dice, porque yo visito la maldad de los padres, en el antiguo pacto, hasta la 4ª generación, hay probabilidades que Ana y Elizabeth estaban en esa generación todavía. Ahora bien, cuando nosotros venimos a Jesús, toda maldición es quebrada por el poder de la sangre de Cristo. Ya no, si mi abuelo era malo, yo ya no voy a dar cuentas por mi abuelo. Ya está quitado eso, ¿verdad? Ahora, hay muchos que todavía creen que las maldades del abuelo, del bisabuelo, todavía vienen a uno. No, cuando uno viene a Cristo, Cristo las rompe. Ahora bien, que hay consecuencias, eso es muy diferente, ¿verdad? Eso es muy diferente. Pero en el antiguo pacto, Él dice, yo visito la maldad. Eso me dice, ahora entiendo por qué es de que Elizabeth, siendo la esposa del sumo sacerdote, ¿verdad? Y era estéril y Ana también, pero también miramos ahí que la misericordia del Señor, entonces yo lo entendí. Le dije, hermana, gracias. Pero cuando uno no está en el Espíritu, está viendo la hora y está viendo quién está enseñando, no aprendemos absolutamente nada. ¿Ve? Pero ahora vamos a hablar acerca, hermanos, de la inmoralidad generalizada. La inmoralidad generalizada. Y vamos a encontrar en 1 Corintios 6, versículos 9 al 11. Y lo vamos a estar, hermano, ¿cómo se llama? Desglosando. Dice el verso 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Dice la primera pregunta que hace. No erréis, la respuesta. O sea, no se equivoquen. Dice, y da una lista. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varos. Bueno, yo creo que ya en las Biblias modernas ya le han cambiado todo esto, ¿verdad? Por eso a mí no me gustan las Biblias modernas, ¿verdad? Porque le cambian el concepto, ¿verdad? Y cuando le cambian el concepto, es lo mismo, pero con palabras dulces, ¿verdad? No. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora la aclaración.
Y esto erais algunos. O sea, algunos de nosotros en algún momento determinado lo practicamos. Mas ya habéis sido ¿qué? Lavados. Ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Siempre digo, cuando voy a enseñar o voy a predicar, le pido al Señor que haga una confirmación. Los primeros cantos que cantamos, ¿qué es? ¿Cuáles fueron los primeros cantos que cantamos? La adoración. Espíritu ven, ¿verdad? Espíritu llena. Le digo, Señor, gracias. Porque aquí realmente es para que nosotros podamos ser vencedores y vencedoras, necesitamos el fuego del Espíritu en nuestra vida, la guianza del Espíritu, la llenura del Espíritu, los frutos del Espíritu, para que estas características que antes habían en nuestra vida quizás, o quizás no, porque tampoco no todos lo hemos practicado, no todos lo han practicado, pero sí la gran mayoría, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Pedro, basta ya vuestra pasada manera de vivir. ¿Ve? Basta ya. ¿Por qué dice basta ya? Porque aún dentro de las congregaciones hay muchas personas, y no solo personas que no tienen dones, no, también hay hombres de Dios y mujeres de Dios que todavía practican algunas de estas características. Hay hermanos, sí. Entonces, vamos a ver entonces ahora. La inmoralidad generalizada. Explicábamos que Corinto era la ciudad portuaria y que ahí, hermano, había una grande idolatría tremenda. También era una ciudad llena de pecado. Vamos a poner un ejemplo hoy en día, como decir West Hollywood, ¿verdad? ¿Usted ha ido a West Hollywood? ¿Verdad? Sí, ¿verdad? Hombres con hombres besándose ahí en la calle, ¿verdad? Y si usted pasa ahí, bueno, yo le digo porque a veces yo tenía que viajar por esos lugares a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, y los hombres con hombres haciendo sus fechorías en la calle pública, ahí en la banqueta. No les importaba nada. ¿Ve? Y mujeres con mujeres. Entonces, haga de cuenta que en ese ambiente estaba la iglesia de Corinto. En la Highland Street, más para allá, para el sur, hay un edificio, fíjense, hay un edificio grande. El primer local es de la iglesia Camino de Santidad. La segunda puerta para entrar es un bar. Fíjense. Y en la tercera puerta es un sauna con masajes. ¿Se da cuenta usted? Y deliberadamente dicen con final feliz. ¿Se da cuenta? Así, sauna con final feliz. Y en el bar está la figura femenina en ropas menores, y en el otro lado también está una figura femenina con ropas menores. Y aquí a este lado está Santidad a Jehová, ¿sí? Dígame usted, ¿qué sienten los hermanos de esa congregación cuando están en la alabanza, en la adoración, y al lado está la barra dándole a todo volumen? Y al otro lado, ¿se da cuenta? Entonces, cuando yo vi eso, yo dije, Padre Santo, Señor, guarda a mis hermanos porque están en un momento tan terrible. Entonces, le estoy poniendo ese ejemplo para que vea cómo la iglesia de Corinto estaba en ese mismo lugar, con todas estas características donde la belleza en la mujer era tan extrema que creían en Afrodita y en Venus, y se arreglaban tan preciosas que no, como usted que se pinta el pelo, no, ya había más que eso. Se ponían, hermano, rayitos, no que oro, completamente con oro. Y así iban a las fiestas de Venus y Afrodita.
Y muchas de ellas se convirtieron al Evangelio, pero cuando llegaron a la iglesia, llevaban las mismas costumbres. Por eso es de que ahora entendemos lo que dice la Escritura. De modo que si alguno, ¿a quién le dice eso? A los Corintios. Nueva criatura sois. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas que nuevas. Arréglate, pero, dice Pedro, en el ornato del corazón. Y cuando está el corazón bien adornado por el Espíritu, el externo, el cuerpo, que es el templo y morada del Espíritu Santo, también se va a poner bien nice, bien guapo, bien guapa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque somos y son hijas de Dios. No voy a pensar que el hermano Toniel va a decir, ay hermano, no, mire, no se haga. No. Dice mi esposa, yo dice porque no tengo uñas, no porque, póntela. No. Ahora bien, la extravagancia es lo malo. Por eso dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas edifican. Recuerdo que cuando estábamos haciendo nosotros servicios con los demás pastores, fuimos a una iglesia que está aquí en Azárico y La Tampa, por ahí está, y invitaron a predicar a una hermana y empezó a predicar ella y dijo estas palabras: hermana, por favor, dice, controle su escote, porque va a provocar al siervo de Dios. Y muchas la señalaron, ay, la hermana carnal que es, legalista que es. No, le estaba diciendo la verdad. ¿Se da cuenta? Le estaba diciendo la verdad, porque le estaba advirtiendo de mujer a mujer el cuidado de cómo tenía que ser el escote de su blusa. Pero si uno de nosotros los hombres lo decimos, van a pensar y a decir, este hermano todavía es carnal, todavía tiene la mente sucia. Pero la Escritura lo está enseñando. Entonces, esas costumbres las tenía la iglesia de Corinto. La ciudad de Corinto. Y muchas se convertían y las llevaban a la iglesia. Pero fíjese bien, pero no solo eso, sino que habían situaciones tan difíciles ahí mismo, de que se nos enseña, hermano, acerca de un joven en el capítulo 5 de 1 Corintios. Mírenlo bien. De cierto se oye, se escucha el mal testimonio de una congregación, se oye afuera. Allá afuera, hermanos, se sabe la vida de todos nosotros. ¿Ve? Que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los, o sea, entre toda esa perversidad, ni aún entre ellos. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o sea, su madrastra, pues. Ustedes encuentran en las redes sociales, hermano, ahora que todo eso, hermano, no le importa, ¿verdad? La madrastra con el entenado, por así decirlo, con el hijastro. Y el padrastro con la hijastra. Y sacan sus videos sinvergüenzas ahí. Y quizás no se ve el hecho, pero deja la mentalidad sucia y el mensaje sucio y cochambroso en la mente de los jóvenes y de mujeres jóvenes. Dicen, entonces no es malo. ¿Se da cuenta? Ahora bien, yo quiero, hermano, a este tema, hay un espíritu que se mueve dentro de las muchas congregaciones. Que el Señor le reprenda en este lugar, ¿verdad? Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra las potestades de las tinieblas. Y es un espíritu que se le llama el espíritu jezabélico. Y ese espíritu, hermano, se mueve dentro de las congregaciones y cauteriza el corazón de muchos hermanos y hermanas que llegan a practicar adulterio como comerse un dulce. Estoy hablando de los dos sexos. Y hay predicadores tan sinvergüenzas. Si no, mire al líder de la luz del mundo, ¿verdad? Así me dice el Señor que hoy esta jovencita y este jovencito, etcétera, 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 y el Señor me ha revelado. Y sí dicen algunos que están
bien lavados su cerebro y no lavados con la sangre de Cristo Jesús, sino ¿por qué? Porque son idólatras. Qué privilegio que mi hija esté con el siervo, con el ungido del Señor. Ungido de Satanás era. ¿Se da cuenta? Por eso yo siempre digo que las jovencitas deben tener cuidado, y los jóvenes también. Cuando un hombre de Dios les abrace de frente y las ajuste demasiado, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Porque no conoce el corazón y la mente de la persona. Ay, qué privilegio que el apóstol me abrazó. Tenga cuidado. Si no, mire a este apóstol ya de Costa Rica, ahorita lo tienen enjuiciado. Porque practicaba todo eso y se terminó acostando con la sirvienta y luego tuvo un hijo con ella y hizo un laberinto de la vida. Entonces todo eso daña no solo a la iglesia, al testimonio del evangelio, sino que también daña a la familia. Y en la familia, hermano, trae una maldición. Eso, que después decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Porque se ha practicado esas cosas. Entonces, el espíritu jezabélico dentro de las congregaciones, recuerdo que hace unos 12 años, 15 años, hablé acerca de 7 espíritus destructores que se mueven en la iglesia, y cuando hablé acerca del espíritu jezabélico, no faltó quien me recriminara por eso. Y yo dije, bueno, está escrito, y no lo podemos quitar, ¿verdad? Apocalipsis, capítulo 2. Ahora conmigo. Apocalipsis, capítulo 2. Dice la escritura, en el verso 18 al 20, dice, fíjese el problema de la iglesia de Tiatira. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. ¿Quién lo dice? ¿Quién dice esto? Jesús, Jesucristo. No es un apóstol, no es un ángel, no es Juan, ¿verdad? No es Pedro, no es Pablo, es Jesucristo mismo. Dice esto: yo conozco tus obras. Mire cómo el Señor pone el contexto y el precepto de lo que es el amor grande del Señor. Dice, yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia. Características: amor, fe, servicio, paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Era una iglesia de avivamiento, una iglesia de júbilo, una iglesia, hermano, donde se manifestaba el poder de Dios de una manera extraordinaria, la iglesia de Tiatira. Pero, ahora está el pero, tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca ¿a quién? ¿A quién? Se iba hasta la esfera más alta, ¿verdad? A los maestros de esa iglesia, a los servidores de esa iglesia. Eso le interesaba a ellos. ¿Sabe por qué? Porque la doctrina de guerra de Satanás es: votamos, acabamos la cabeza y se termina todo. Y Satanás siempre va en contra de la cabeza de una congregación. Si la cabeza cae, se acaba la congregación. ¿Sabían ustedes? Al menos que la congregación, escuche bien lo que le voy a decir, si la congregación ha entendido perfectamente que todos los hombres fallamos y que la cabeza de la iglesia es Cristo, entonces no hay nadie que la pueda detener. Aunque Satanás se ría y diga, ya la destruí, ¿verdad? Ya se va a acabar, aunque quedan unos cuantos pelones, como dijo un hermano, pero está firme la iglesia. Amén. Y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Fíjese la doctrina de esta mujer. Ahora usted mira, será la misma Jezabel de allá del tiempo de Elías. Bueno, es probable que el espíritu de ella, ¿verdad?, que se había posesionado en otra mujer. Mire,
hasta allá adoctrinaban. Hasta allá decía, no es malo, hermano. Como dicen algunos, ¿verdad? Una canita al aire de vez en cuando, no es nada, hermano. O hay mujeres sinvergüenzas que dicen, lo que no fue en tu año, que no te haga daño. ¿Por qué? Porque hoy está con uno y mañana está con otro. Y hay mujeres que en la actualidad se les ha llegado a contar hasta 4. Les van a ganar a la mujer samaritana. El esposo y 3 más. ¿Te das cuenta? Pero, ¿hay congregaciones? Claro que las hay. Si la Biblia dice, hay mujeres que se encargan, en el ámbito de las tinieblas espirituales, se encargan de seducir a muchos hermanos. Y también hombres a seducir a las hermanas. Había una hermana, por testimonio, de que el pastor la iba a visitar después de las 8 de la noche y no era tiempo de servicio. Y aquella hermana le dijo, pastor, tengo a mis hijos durmiendo, soy una mujer casada, mi esposo no está, pero soy una mujer casada, por favor no venga a esta hora porque la gente va a decir que entre usted y yo tenemos algo aunque no haya nada. Por favor, hermano. Usted me dice, ay, hermano, otra vez, ay, hermano, pase adelante. Ahí le sirve una taza de café y son las 10, 11 de la noche y aquel no sale de ahí. Hasta que se consume la intención del corazón de la persona. ¿Se da cuenta? Entonces, es una doctrina. ¿Por qué es una doctrina que hay muchos? Porque les enseñan, no pasa nada. No, hay que comerse. Mira, el 12 de diciembre es el cumpleaños de Guada, ¿verdad? Pues yo voy a hacer una birria. Y lo invito, amigo, venga. Allá va uno también a comer la birria sacrificada a la Virgen de Guadalupe. Pero no es pecado, ¿no? Es por condescendencia, es mi compadre, es mi comadre, es mi tío, es mi tía. Nice. ¿Se acuerda que le dije una vez que yo estaba pidiendo al Señor que me dijera qué es el que no dejara padre ni madre ni hermanos por causa de mí? No está diciendo que los abandonemos, lo que está diciendo es que no participemos de las obras de las tinieblas que ellos participan. Dijeron mi rey el otro día me comentó que uno de sus amigos le dijo, tú eres mi mejor amigo, Mirra Guzmán, tú eres mi mejor amigo, porque es así el muchacho. Es el bautismo de mi hija, te invito para que vengas. Y él le dijo, no. ¿Y por qué? ¿Por qué no? Explícame, es que la Escritura no enseña de que los niños sean bautizados a temprana edad. Entonces, si yo voy a participar de eso, de lo cual yo no estoy de acuerdo, y la Biblia me dice que no debo de participar, si vas a seguir siendo mi amigo, sí, no. Sigo siendo tu amigo porque eres honesto. ¿Pero quién es, hermano? Adiós mis flores, ¿verdad? Hay que tener cuidado, hermano. Eso es comer cosas sacrificadas a los ídolos. Pero nosotros decimos, es por amor, hermano. Es que hay que ser condescendiente. Esa es una doctrina equivocada. Tenemos que ser firmes y sin fluctuar. ¿Se da cuenta? Bien. Volvamos a Apocalipsis. Estamos aprendiendo. A veces, hermano, las enseñanzas son bastante duras, ¿verdad? Pero necesitamos, hermano. Para que la herida se cure, tiene que caer el alcohol. Así. Por eso dije ahí el pasaje dice, algunos eran vosotros, pero ahora ya no, ¿verdad? Eso era antes. Ahora fíjese, la palabra fornicación tiene muchos significados. Le voy a decir algunos. La palabra fornicación, número 1, actuar como una prostituta o prostituto. O sea, vender su cuerpo, ¿verdad? Lo que le llaman gígolos, ¿verdad? Así le dicen, ¿verdad? Gígolos, los muchachos así, bien guapos, bien metrosexuales, que se venden gígolos, ¿sabes? O sea, bueno, disculpe usted por la pronunciación. Prostitutas o prostitutos, ¿se da cuenta?
Usted dirá, ay hermano, sí. Una hermana le hizo un préstamo a un hermano y como no le pudo pagar, le dice, hermano, yo le puedo pagar como usted quiera y donde quiera y cuando quiera. Y el hermano va al pastor y dice, fíjese pastor que esto y esto me dijo el hermano, aléjate de ella. Mejor déjale el dinero, porque si no va a haber otras consecuencias más difíciles para tu vida y para tu familia. ¿Se da cuenta? Dice también, dar indulgencia o lujuria indebida. Esto de dar indulgencia a lujuria indebida es decir lo que muchos decimos, que a tal individuo se le debe tratar con mucho amor. Ay hermano, es que con amor, mire que el Señor a todos nos ama y mire que un día se va a convertir y se viene aquel y es capaz que hasta participa de la Santa Cena. Una persona participaba de la Santa Cena y la otra señora que solamente vivía en los casinos y en los bares, que era hermana también decía, ¿verdad? Le dijo, ¿sabe qué? No debe de participar de eso porque se está condenando a usted misma, se va a morir. Una diciéndole a la otra, dijo, yo no lo hago porque yo si tomo eso me voy a morir más luego, no me quiero morir. Conocimiento tenía, pero no discernimiento, ¿verdad? Y le habló claramente a la otra persona, ya no. Indulgencia. También habla, hermano, de cualquier actividad sexual prohibida, lo que es la fornicación. Es lo que el muchacho estaba haciendo ahí. También significa practicar idolatría. Porque es fornicar con los espíritus inmundos. También significa prostitución. Prostituto o prostituta. Libertino. Eso es lo que significa la palabra fornicación. Ahora fíjese. Miramos el capítulo 7 de Primera de Corintios. Y el apóstol, hermano, nos está dando unas pautas a nosotros para que no lleguemos a practicar estas cosas. En el capítulo 7 habla de los jóvenes, de las señoritas y habla de los casados, pero miren, nada más vamos a hablar de los casados, ¿verdad? A los jóvenes, pues los maestros tienen que encargarse de enseñarles. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Se acuerda usted cuando Jesús dijo, cualquiera pues que haga esto? Digo, no, pues, bueno sería no tener esposa, le dijeron los discípulos a Jesús, y Jesús dijo, no a todos les es dado, hay unos eunucos de nacimiento, otros que los hacen, otros que se hacen, ¿verdad? Por la obra del Señor. Y ahí viene la falsa idolatría del sacerdocio de la iglesia tradicional. Bien, dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia, ¿qué? Mujer. Y cada uno tenga su propio, ¿qué? Marido. Este es mío. Esta es mía. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. No es que me duele la cabeza que estoy muy cansada, que estoy muy cansado, nada de eso. Está hablando de las relaciones íntimas conyugales. No es que te vayas a negar porque eres su esposo o su esposa. ¿Se da cuenta? Mire cómo la palabra nos enseña, por causa de las fornicaciones. ¿Por qué habla eso? Porque si un esposo descuida a la esposa en el aspecto conyugal, hermano, es un tizón encendido para que Satanás vaya, hermano, y lo arrime con alguien que está ahí también en las mismas situación. Ay, hermano, ay, hermana, yo también estamos en la misma situación. Y ahí van las cosas, ¿verdad? Usted verá, hermano, no, sí, pasa en las iglesias, hermano. Eso es en las congregaciones, y como digo, hermano, que no digan amén, pero es la verdad. Es la verdad. El marido cumpla con la mujer y la mujer cumpla con el ¿qué? Marido. No neguéis. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo.
yo hago con mi cuerpo lo que quiera, no. Sino el marido. Está hablando del aspecto conyugal, relaciones íntimas. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. La mujer es dueña del cuerpo del esposo y el esposo es dueño del cuerpo de su esposa. ¿Por qué? Porque las escrituras ya no son más dos, sino una sola carne. ¿Se da cuenta, hermano? Esto está bueno, ¿verdad? No voy a ser usted como la hermana Godito, el hermano Godito, que dormían espalda con espalda. Ah, no, y ya no estamos para eso, viejo. No, ¿cómo? ¿Cómo? Hay un predicador famoso, hermano, que él habla acerca de algunas concesiones, porque aquí lo vamos a leer. Y un día dice que estaba vendiendo sus libros el hermano, y luego una hermana llegó, y una hermana bien bendecida, así bien así, bien espiritual, le pasó un papelito, ¿verdad? Y todo. Y él cuando lo abrió y lo leyó, le dijo a la esposa, aquí te hablan, le dijo a la esposa. Y la esposa abrió, ¡oh! Y luego agarró el teléfono, hermana, soy la esposa del evangelista fulano de tal. Él es mío y su cuerpo es mío. No tiene que irse con su cuerpo porque es mío. ¿Se da cuenta? Claro que las mujeres valientes tienen que defender su terreno. Y los hombres también. Está bueno, no se me vaya a dormir. Esto está bien. Este tema, hermano, es tan importante porque vamos a ver algunas otras características. Dice, no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué es esto? Cuando está en ayuno, cuando está en oración, cuando va a predicar, cuando va a alabar al Señor, ganáis, ¿verdad? Ah, no, que eso es en el Antiguo Testamento, sí, pero el Señor dice ahí, mutuo consentimiento. Después de que pase esto, entonces nos volvemos a juntar en uno. ¿Se da cuenta? ¿Verdad que sí? Pero hay quienes, hermano, ya nada. Ni una caricia. No estudian el Cantar de los Cantares, ni el Eclesiastés, ¿verdad? Ni en Malaquías, Malaquías dice, no seas infiel con la mujer de tu juventud. ¿Ya? Hermano, esto es bonito. Cuando nosotros aprendemos todo esto, entonces somos buenos esposos. Aleluya. Y buenas esposas. Gracias, Señor. ¿Te tengo que predicar, amor? Sí, me tengo que predicar. Entonces, nanáis. Oh, mira que llegó la pantera rosa. Ah, bueno, entonces tampoco, ¿verdad? Porque el Señor te lo está prohibiendo. Estamos aprendiendo. A causa de eso, no lo debemos de hacer. Diga, no lo debemos hacer a causa de esa situación. Hay algunas características, hermano, que nosotros podemos encontrar en la Escritura en cuanto a estas cosas. Mire, Gálatas capítulo 5, versículo 14 al 21, usted se lo sabe de memoria, ¿verdad? ¿Cómo dice? Capítulo 5 de Gálatas, en adelante dice, versículo que le di, 14 al 21, ¿verdad? Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Está hablando de la inmoralidad generalizada. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de ¿qué? De la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. 4 pecados que son sexuales: idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Pecados espirituales.
envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no que heredarán el reino de los cielos. Muchas veces, hermanos, nosotros miramos algunas características en el Antiguo Testamento, pero como no entendemos cuando nos dicen que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en cuanto a salvación, pero que las normas del Antiguo Testamento son para nuestra vida cotidiana, no debemos de olvidar de eso. Entonces, en cuanto a esto, miren, hermano, en cuanto al pecado que existía ahí del incesto, miren lo que dice Levíticos, capítulo 18. Y ahí vamos a ver algunas características, porque esto es para nosotros, para nuestra enseñanza. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como los que hacen en la tierra de Canaán. Nuestro hermano nos explicaba lo que sucedía ahí en esas tierras, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Ningún varón se llegue a qué, a parienta próxima, alguna, para descubrir su desnudez. Descubrir su desnudez es tener relaciones íntimas, yo Jehová. O sea que aquel dicho que dice que a la prima se le arrima, o sea, digo esos dichos para que lo vayamos entendiendo, ¿verdad? Disculpe por mi vocabulario, pero no hay otra manera de explicarlo, ¿verdad? La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubriréis. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. Lo que hizo el hijo de Noé, ¿verdad? ¿Ah? ¿Sí se acuerda, verdad, de eso? ¿verdad? Un día vamos a ver las consecuencias de ese pecado que hasta el día de hoy lo están sufriendo los medos, los persas, los israelitas y los árabes. Por eso está la guerra. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás. Es la mujer, es la desnudez de tu padre. O sea, ahora está hablando de la madrastra. ¿Ven? La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida afuera, su desnudez no descubrirás. O sea, la que haya nacido allá o la que el papá la tuvo fuera, ¿verdad? Lo que le dicen la bastarda o el bastardo. No, nada de eso. No tienes que acostarle, nada más es mi hermana pero solo de padre, es mi hermana pero solo de madre. Usted me preguntaría entonces por qué Abraham, ¿verdad? Eso es muy diferente, parece que no estaba escrito en la ley todavía. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya, tus nietas. Abuelos sinvergüenzas, ¿verdad? Hay abuelos sinvergüenzas, hermano. La desnudez de la hija de tu mujer, de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es, su desnudez no descubrirás. Miren, ahí va a ver, la desnudez de la hermana de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. La desnudez de la hermana, de tu tía, pues. Una lista, hermano, usted lo léalo ahí mejor en su casa porque esto está, pero también dice la desnudez de la mujer de tu hermano, no descubrirás tu cuñada. La desnudez de tu nuera, suegros sinvergüenzas. Suegras sinvergüenzas que se quedan con el yerno, ¿verdad? Colágeno. Bien. Estamos aprendiendo, ¿no? Ay, hermano, están bravo. Miren las maravillas que nosotros aprendemos, ¿verdad? En cuanto a todas estas cosas. Voy a concluir, hermano. Porque hay una consecuencia, hermano, que trae bastante, es el desconocimiento de la palabra, pero también hay algunas características que nuestro hermano Fernando nos enseñó la otra vez. Solamente le voy a dar un repasito aquí, para que usted vea que
Hay situaciones en las cuales Dios, debido a su justicia y su amor y su misericordia, pero también porque Él es justo, cauteriza el corazón de algunas personas. Fíjese bien. Dice aquí, en el verso 28 de Romanos capítulo 1, versículo al 32, dice, con esto voy a terminar. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborreceros de Dios, injuriosos, soberbios, altivos. Mire todas las características que Dios, hermano, ha puesto en el corazón de las personas. Versículo 26. Porque Dios, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? ¿Cómo lo entiende usted? Pero en el matrimonio, hermano, el uso natural por el cual es en contra de la naturaleza. Está hablando del sexo oral y del sexo anal. ¿Se da cuenta? Pero hay pastoras que están enseñando, oh, tú puedes hacer con tu esposo todo lo que quieras, la Escritura diciendo. Por eso el apóstol dice, si algunos de ustedes lo practicaron, ya no lo hagan, ¿verdad? Luego dice, y de igual manera, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extra vida. No solo está hablando del homosexualismo, sino también del bisexualismo. Hay hombres bien bigotones, ¿verdad? Pero son bisexuales. Esto, hermano, esto, así se movía la iglesia de Corinto en ese ambiente, y por eso el Espíritu de Dios les motiva a la santificación y al apartarse de todo. Pero, hermano, eso no se mira hoy en día también. Se mira hoy en día también. Había una pareja muy bonita, unos esposos muy maravillosos, amigos de nosotros, pero mirábamos que la hermana de su esposa, su cuñada, con su esposo era muy cariñosa, ella le servía la comida, ella le lavaba la ropa, ella le hacía de todo. Pasó el tiempo, después de 2 años de convivir juntos en el mismo lugar, la esposa los halla en su mismo lecho, estando en unas relaciones íntimas con su hermana. ¿Cuál fue el resultado? Divorcio. ¿Cuál fue el resultado? El cuñado de ella violó a sus 2 hijas. Sus 2 hijas no quieren saber absolutamente nada del Evangelio. Ella no quiere saber nada del Evangelio, mucho menos él. ¿Por qué? Porque no aprendieron estas cosas, que deben de tener mucho cuidado. Por eso es de que hay que estar alertas. Hay que estar alertas cuando las hijas son muy cariñosas con otra persona que no tiene que ser muy cariñoso. O sea, hey, tienes que mantener tu distancia con tu cuñado, con tu cuñada. No, que es mi cuñado que voy a ir a comer. Mantente lejos. ¿Por qué? Porque decía un actor, el diablo es puerco, el diablo es cochino. Puede hacer de que venga algo catastrófico a tu vida. Antes de que venga, tienes que aprender lo que no lo debes de hacer. Pónganse de pie, hermano. Y no me van a poner disciplina. Por desobediente. Amado Dios y Padre que estás en el cielo, Señor, permítenos que a través de tu palabra comprendamos la santidad de nuestras vidas, Señor. Y que debemos de decidirnos y determinarnos de una vez para comprender tu grandeza, tu poder, tu misericordia y de dónde nos sacaste a nosotros. Y ahora nos estás enseñando que no practiquemos más esto, porque tu venida está cerca y sin santidad nadie verá al Señor. Señor, ayúdanos. Guarda a mis hermanos, bendíceles. Y si hay alguien de las congregaciones que todavía practica estas cosas, Señor,
En tu amor y tu misericordia, enséñales y repréndales para que salgan de este espíritu jezabélico que se les ha metido en sus vidas. Que el Espíritu de Dios les ilumine a toda la verdad. Señor, llévanos con tu paz y tu bendición a nuestro hogar y que el día de mañana sea de mucha bendición, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor me les bendiga. El sábado, hermanas, 7:15. Y el día domingo a las 6 de la tarde. Amén. Dios me les bendiga.